Como son cambios mínimos y apenas perceptibles, ¿conocen el cuento de cómo se hierve una ranita? Se la pone en agua tibia y se le va subiendo la temperatura muy lentamente. De esa manera la ranita no se da cuenta que la están cocinando. Porque si la metemos Exactamente. en agua hirviendo, salta. Bueno, algo similar nos ocurre a nosotros con la tecnopolítica. Es un paradigma nuevo y como se va dando gradualmente, no necesariamente todos damos cuenta de estos cambios. Y hay barreras y resistencias que tienen que ver con lo generacional también, que son una parte del problema, ¿no? Es decir, ustedes como generación van a tener aún más que yo, la responsabilidad de plantear la urgencia de estos cambios a sus conducciones, ¿no? Es algo con lo que nosotros muchas veces nos tocamos. A ver, es mucho más fácil asumir que cambió el paradigma que entender la letra chica de lo que esto significa, ¿sí? Por la letra chica de lo que esto significa me refiero a qué consecuencias tiene, qué sujetos produce, qué cambios sociales trae aparejados, etcétera, 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 ¿sí? Aún los que entendemos que cambió el paradigma, estamos en un proceso de aprendizaje constante, ¿sí? Porque venimos de otro paradigma y adaptarnos al nuevo implica no solamente aprender cosas nuevas, sino también poner en cuestión cosas que ya creíamos saber, cosas que ya sabíamos, que creíamos que funcionaban y que en un momento dejan de funcionar, ¿sí? De este enorme bagaje de cosas que forman este nuevo paradigma que es la tecnopolítica, a mí me parece que hay una cuestión central, que es la que quisiera, digamos, me conformo con si ustedes se llevan esto hoy, que es que cambió básicamente la función de la comunicación. La función principal de la comunicación no es la que era hace 10 años, ni mucho menos la que era hace 20 o 30. Hace 10 o 20 años o 30, la comunicación tenía una función que era informativa, ¿sí? Comunicábamos para informar, porque presumíamos que la comunicación era posible, presumíamos que del otro lado había un sujeto más o menos racional como nosotros, ¿sí? Y que iba a interpretar lo que nosotros le planteábamos con una diferencia de más o menos 10, 15 grados para un lado o para el otro, ¿no? Pero que la posibilidad de acuerdo era muy importante. Ese mundo se terminó, si hay tiempo después voy a contar cómo fue ese proceso, por qué ese mundo se terminó, pero hoy la comunicación, digamos, esa función informativa apelaba a un orden que era básicamente racional, ¿sí? Eso se terminó, no me atrevo a decir que la función de la comunicación no es más informativa, pero sí diría que la función informativa en la comunicación bajó varios puntos en el ranking, y la comunicación hoy tiene una función que es del orden de lo persuasivo, ¿sí? La función principal de la comunicación hoy es persuadir. Como decía Perón, conducir es persuadir es predicar. ¿Predicar para qué? Para construir mayorías. Hoy las mayorías se construyen en la comunicación, ¿sí? Es decir, el poder se construye en la comunicación. Se organiza cuando se comunica, se moviliza cuando se comunica, se convence cuando se comunica y se gana o se pierde cuando se comunica, ¿sí? Entonces imaginen que estamos en un mundo donde tenemos enfrente poderes enormes, casi imposibles de dimensionar, que están pensando en eso, y nosotros muchas veces, por limitaciones propias y también por la dificultad de explicarle esto a dirigentes que pertenecen a una generación anterior y que no solamente han sido criados en el paradigma de la comunicación informativa y racional, sino que les fue bárbaro así porque llegaron a presidente o a gobernador o a ministro o a lo que sea, y nosotros le tenemos que explicar que no, que ese mundo no existe más. Es bastante complejo, pero con eso lidiamos, ¿sí? Entonces, lo primero es que la función central de la comunicación hoy es persuasiva y no informativa, y eso tiene mucho, digamos, tiene mucho menos de racional de lo que tenía en el paradigma anterior, y están a full, digamos, o digamos, predominan hoy aspectos del orden de lo emocional, ¿sí? La persuasión es un proceso emocional, entonces la comunicación hoy se ha vuelto, para cuando busca ser eficiente, se ha vuelto básicamente emotiva, ¿sí? Y el juego, entre comillas, consiste en saber qué palabras, qué tonos, qué gestos, qué miradas, qué colores, qué imágenes detonan en el otro qué emociones para activar esos procesos de identificación o de rechazo, ¿sí? Y en esto tenemos enfrente a genios casi goebbelianos. ¿Mm?
Pensemos que el peor gobierno de la democracia desde el 83 para acá, después de arruinar el país en todos los aspectos imaginables, económico, institucional, etcétera, sacó 40 puntos. Entonces, esos 40 puntos son un gran éxito de la comunicación, ¿sí? Porque la política fue un desastre, la economía fue un desastre, han sabido crear cupos, han sabido generar identificación en algunos sectores, rechazo hacia nosotros en otros sectores, como para lograr esos 40 puntos, digamos, sobre los que hoy se paran para tratar de impedir el proceso de reconstrucción, digamos, de la patria. Ahora, es central, primero, ¿no?, que nosotros tomemos conciencia de la existencia de este juego, y en segunda instancia, empecemos a aprender y a practicar cómo se juega. Lo primero es esto, como decía, digamos, en la tecnopolítica es más importante lo emocional que lo racional. Para nosotros, que somos militantes, que nos hemos formado en instituciones modernas, esto es un problema. Todos ustedes han pasado por la unidad básica, o por el club, o por la parroquia, o por el centro de estudiantes, o por el sindicato, ¿no? Bueno, esas instituciones que a nosotros nos han formateado son instituciones modernas, son instituciones de un paradigma anterior y que hoy están un poco a la defensiva. Entonces el desafío que tenemos hoy, y esto es lo que yo les quiero proponer, digamos, esta es la mirada justicialista de la tecnopolítica, no todo lo que traigo son malas noticias, tiene que ver con esto, con que la tecnopolítica en sí es un ecosistema, es una dinámica, es una serie de dispositivos que funcionan articuladamente, pero no son necesariamente malos ni necesariamente buenos. Depende de cómo juguemos nosotros nuestras cartas. ¿Está bien? Y ese es el planteo, saber que la función principal es emotiva y que lo que yo tengo que lograr a través de esos procesos emotivos es convencer. ¿Convencer a quién? Y este es el otro dato clave. Convencer a quien puedo convencer, a quien tengo que convencer. Es decir, hay una franja enorme de compatriotas que están en disputa, que no tienen una posición política clara, que no están ideológicamente definidos. Yo sé que ustedes son peronistas, por eso hablo en su unidad básica, como hablo en el living de mi casa o en la galería. ¿Sí? También tengo clarísimo quiénes son los enemigos de la patria, los que empujan un proyecto que es antagónico al nuestro, un proyecto colonial, donde viven bien 5 millones, 10 como mucho, y todos los demás sobramos. Ahora, hay un tercer grupo que es el más importante, que es el que lo podemos definir por exclusión, que no, digamos, no está en la unidad básica, no está en el jardín de mi casa, no habla en los mismos términos que nosotros, pero tampoco adhiere al proyecto colonial. ¿Sí? Es un compatriota que está en disputa. Y con ese se construyen mayorías. ¿Sí? Ese votó a Cristina en 2011 cuando sacó 54%, ese necesariamente votó a Macri para que Macri pudiera ganar el balotaje, y buena parte de ese se desencantó de Macri y lo votó Alberto. Ahora, la pregunta es, ese que fluctúa, ¿qué va a hacer mañana? Y va a acompañar con su voto a aquel que sepa interpelarlo mejor. ¿Sí? Interpelarlo en términos emocionales. La ventaja, que yo, digamos, quiero compartir con ustedes, es que nosotros tenemos la opción de conocerlo mucho mejor y mucho más en profundidad que nuestro antagonista de clase, el proyecto colonial. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo pueblo. Y nosotros tenemos ventaja que hasta este momento no las hemos puesto en valor en el plano de la comunicación. Y eso es algo de lo que yo voy a desarrollar en unos minutos. Pero para graficar un poquito la importancia, voy a relacionar los dos conceptos. Primero, dije que en la comunicación hoy se juega la persuasión y se juega la construcción de mayorías. Después dije con quién se puede construir esta mayoría, con esos compatriotas que dicen, no, a mí la política no me interesa, con esos que votan según cómo se levantaron ese día, o que afiche más lindo. Bueno, con eso tenemos que construir la mayoría que necesitamos para garantizar la continuidad del proyecto nacional. Y les voy a agregar algo, ¿sí? A ver, ¿con quién puedo tener un pequeño diálogo? Está Ramiro ahí. Ramiro, ¿te podrás? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañero. Gracias por la invitación. ¿Te podrás desmutear un segundo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, 10 puntos. ¿Cómo Me estás? alegro. Te hago una pregunta muy sencillita que se responde con un número. Si vos lo tuvieras que medir en años, ¿qué distancia hay entre la patria que tenemos hoy y la patria que vos soñás, libre, justa y soberana? ¿Cuántos años son? Sí, 15 años. ¿Cuántos, perdón? 15. Uy, justo está mi hija haciendo ruido. ¿15 dijiste? 15. 15, bueno, redondeamos 16, que son 4 mandatos. Está.
Tú me estás diciendo, para mi gusto es una respuesta muy optimista, me gusta que seas optimista. Mi mujer dice 100. 4 mandatos son 16 años, en Argentina hay elecciones cada 2 años. Vos me estás diciendo que para construir la patria libre, justa y soberana que soñamos, tenemos que ganar las próximas 8 elecciones. ¿Es así? Sí. Y no tenemos margen de error. Yo te agrego un par de dificultades. Tenemos que ganar las próximas 8 elecciones sabiendo que hay 40 puntos, 40% de argentinos que no nos van a votar nunca, y no importa lo que hagamos y no importa lo que digamos. ¿Estás de acuerdo? Que son los 40 que votaron a Macri, que son los 40 que votaron sumados en 2003 a López Murphy y a Menem, que son los 38, 39 que sacó Angelós cuando ganó Menem, que son los 38 que no votaron a Perón en el 73. Es decir, hay 40 que son un costo hundido. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. Entonces, sigo reconstruyendo. Tenemos que ganar 16 elecciones seguidas, sabiendo que hay 40 que están perdidos. Y te agrego una pregunta más. Cuando nosotros cometemos en ese camino de ganar 8 elecciones seguidas, si nosotros tenemos un traspié, ¿la película queda en pausa y después volvemos a ganar y retomamos desde el mismo punto? ¿O se cae todo como un castillo de naipes y tenemos que volver a empezar cada vez? Y la historia demuestra que volvemos para atrás y tenemos que reconstruir como nos está pasando ahora. Claro, porque es mucho más fácil y mucho más veloz destruir que construir, ¿no es así? Sí, por eso, de alguna Entonces, manera, nosotros, perdón, te agrego un comentario, por eso quizás nosotros le encontramos virtudes a este modelo en Formosa, donde el gobernador está hace 25 años como gobernador, que se da esa continuidad en las políticas públicas de un modelo y no tenés que volver atrás y empezar. Y, bueno, y así Formosa pudo avanzar muchísimo y se puso en un pie de igualdad con muchas provincias que antes estábamos en la cola del tren. claro, ahí podemos hacer la comparación, lo que pasa donde hay continuidad y lo que pasa a nivel nacional donde no hay continuidad. Ojalá no ocurran, Formosa, pero mirá, yo tengo, digamos, hace poco estuve trabajando con un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, un municipio, una situación muy similar, 25 años de peronismo ininterrumpido, donde tienen políticas públicas que otros municipios mucho más grandes y mucho más ricos no se atreven ni a soñarlas. Y el desafío, ¿cuál es? Que, digamos, que los vecinos de ese pueblo, de esa localidad, no crean que esas políticas son naturales, no crean que esas políticas, digamos, así como las tienen hoy, no las tenían ayer, las tienen hoy, pueden no tenerlas mañana, depende de quién gobierne. Por esto que decía recién, es decir, se construye a una velocidad, pero se destruye mucho más rápido. Cualquiera que haya pegado ladrillos o picado una pared, sabe que es mucho más rápido picar una pared que pegar ladrillos, ¿no? Yo lo defino un poco como el país Sísifo, el mito de Sísifo. ¿Conoce el mito de Sísifo? Sísifo fue condenado por los dioses, creo que los desafió, y lo condenaron por toda la eternidad a subir por la ladera de una montaña una piedra tan pesada como él. ¿Sí? Y cada vez que llegaba arriba, tenía que soltar la piedra y dejarla caer. Y la veía rodar ladera abajo, y él bajaba atrás de la piedra y otra vez a subirla con esfuerzo. A mí me parece que esa imagen define un poco el último casi siglo de la Argentina. Viene un gobierno peronista, construye, 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 construye con esfuerzo. Tenemos un traspié electoral, viene el gorilaje, destruye todo lo que construimos y estamos siempre volviendo a empezar como Sísifo, ¿no? Entonces, para alguna vez poder salir de esta trampa de que construimos con esfuerzo y viene otro y en 4 años rompe todo, miren si será importante construir mayoría con estos que hoy no son compañeros, digamos. ¿Sí? La tesis de mi organización, la tesis del grupo No Me Olvides, es que el peronismo se tiene, después no puede ir bien, mal o regular, pero el peronismo se tiene que fijar como meta estratégica peronizar, digamos, ser, un 60%, ser el 60% de la Argentina. ¿Sí? Todavía hay gente que piensa que hay otro destino alternativo, piensa que cree que, digamos, que su destino puede ser individual, bueno, digamos, pero que no son gorilas peludos y que no son malos y que no están enfermos de odio. ¿Sí? Para nosotros la clave es esa, el límite es el odio. El que está enfermo de odio es gorila. ¿Sí? Y con ese nosotros no tenemos nada para discutir por ahora, lamentablemente. O por lo menos no tenemos cómo persuadirlo. Ahora, todo el que no está enfermo de odio, perfectamente puede estar acá, dependiendo de cómo jugamos nosotros nuestras cartas en estos procesos de comunicación que buscan la persuasión a partir de aspectos emotivos. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Miren si es importante, imagínense si nosotros tuviéramos garantizado el 60, ¿no?
podríamos realmente tener políticas de Estado a 20, 30, 40 años. Lo que viven ustedes en su provincia lo podríamos vivir a nivel nacional. ¿Mm? Y en este aspecto, como yo sé que algunos, bueno, que ustedes leyeron algunas de las cosas que yo escribo, voy a ir un poquito más allá, voy a hablar, digamos, como hablaría en la primera clase de un seminario, del seminario universitario que damos nosotros. Nosotros damos un seminario que se llama Seminario de Comunicación Política con Perspectiva Nacional. Y esto, digamos, que para nosotros es uno, digamos, no nos cansamos de militarlo porque todavía hay gente que pone los ojos bien grandes. A ver, ustedes seguramente van a acordar conmigo que no es lo mismo un director de hospital que es hijo de trabajadores formado en la universidad pública, peronista y carrillista, que uno que no lo es, ¿no? No es lo mismo un cuadro de política exterior formado en la tercera posición, en la doctrina justicialista, que uno formado, no sé, en el CARI, por decir algo, ¿no? Es decir, hay una perspectiva justicialista de la salud, hay una perspectiva justicialista de la política internacional, hay una perspectiva justicialista de la industria y del comercio exterior. Tiene que haber necesariamente, y ese es el objetivo, digamos, y en esto trabaja mi organización 24/7, tiene que haber una perspectiva justicialista de la comunicación, que hoy es el, digamos, que hoy está digamos, hoy está dentro del paradigma de la tecnopolítica, es decir, tiene que haber necesariamente una perspectiva justicialista de la tecnopolítica. ¿Mm? Y la buena noticia que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros tenemos cartas muy buenas para construir ese 60%. Las tenemos en la mano, solo que no siempre somos del todo conscientes. ¿Mm? La comunicación política es como un iceberg, ¿sí? Nosotros vemos una parte, pero hay una parte mucho más grande que no la vemos porque está hundida y que es tanto más importante que la que está a la vista. ¿Mm? En los procesos, en estos procesos que apelan a lo emotivo hoy, yo creo, digamos, nuestra perspectiva es que entran en tensión dos tipos de fuerzas, ¿sí? Hay fuerzas globales, tecnológicas, ninguna duda, es decir, hay aplicaciones, hay grandes monopolios de la comunicación y del ecosistema digital que hacen su negocio y que tienen un poder enorme, ninguna duda, ¿sí? Es decir, y ese sin duda es el territorio de las élites. Las élites son más cosmopolitas, élites económicas sobre todo, que han subordinado a las élites políticas. Son más cosmopolitas, están más pendientes de la novedad y por lo general acceden a este tipo de prácticas y este tipo de tecnologías antes que nosotros. Y eso les da una ventaja coyuntural, ¿sí? El que accede primero a la novedad tiene una ventaja sobre su adversario. Yo creo que, digamos, hay un ejemplo que a mí lo repito siempre, que me marcó mucho, que es en el 39, cuando Alemania invade Polonia con una división de tanques Panzer, ¿sí? Y la respuesta, la defensa polaca, imaginen cómo le fue, pobrecitos a los polacos, fue una carga de caballería. Los polacos ni sabían que existían tanques. Un poco eso es lo que nos pasó a nosotros hace 5 años. Yo decía que nosotros tenemos el problema de desaprender algunas prácticas y de repensar, sin abandonar ninguna bandera, cómo defendemos nuestros valores, digamos, que aprendimos en la unidad básica, en la parroquia, en el sindicato, en el club, en la sociedad de fomento, en este nuevo contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros persistimos, no voy a ahondar en el pasado, prefiero ahondar en las buenas noticias, pero nosotros seguimos durante los primeros 15 años de este siglo haciendo la comunicación del siglo XX. ¿Sí? Lo digo yo como profesional de la comunicación y como militante de la comunicación del peronismo, ¿no? Nosotros seguimos en el paradigma anterior hasta que la realidad nos pegó un tortazo y nos sentó el culo en la lona. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que repensar con urgencia un montón de cosas. Eso no me olvides, eso es lo que hace No Me Olvides desde hace 5 años, ¿no? Y esto es lo que yo les acabo de comentar, es lo que nosotros militamos. El cambio de paradigma, la función persuasiva de la comunicación, el peso de los factores emocionales dentro de la comunicación y dentro de estos procesos, y el rol que cada uno de nosotros puede jugar como militante, como soldado de este proyecto. ¿Sí? No me voy a detener ahora en el aspecto de la campaña molecular, porque ustedes creo que ya lo leyeron, que tiene que ver no con
con una tarea paciente y amorosa, como nos gusta a los peronistas, que tiene que ver no con pensar en el electorado como una masa de gente, sino con abordarlo en las porciones más pequeñas posibles, si es posible mano a mano. ¿Por qué? Porque estos compatriotas que se dicen apolíticos, que pueden votar una cosa hoy, otra mañana y otra pasado, ¿cuánto dirían ustedes que son? ¿20% de la Argentina? ¿25%? ¿Más o menos? ¿Cerramos 25? Bueno, no hay uno de ellos que no tenga un peronista cerca. No hay forma, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Yo he tenido la suerte de recorrer bastante la Argentina. No conozco un pueblo sin unidad básica. Por chiquito que sea el pueblo, por remoto que sea, por perdido que sea, hay una unidad básica. Por lo menos una. ¿eh? Más alejada del centro, más descascarada la pintura, más rota la silla, ¿no? Pero hay una unidad básica, hay una unidad básica. Entonces, sabemos a quién tenemos que hablarle y lo tenemos a mano, ¿no? Esa es una ventaja enorme que tenemos sobre nuestros antagonistas. No tenemos que, digamos, nuestra relación no está intermediada por nadie, ¿no? Cuando yo les hablo de este personaje que dice, no, yo siempre tengo que trabajar, a mí la política no me interesa, ustedes probablemente estén pensando en un amigo de la infancia, en un primo, en un cuñado. Bien, Mati me hace que sí con la cabeza. Y yo te pregunto, ¿ese amigo de la infancia o ese primo del que estás pensando, es un mal tipo? No, la verdad que No no. es un mal tipo. No. Ha tenido una historia personal que lo ha llevado por otros caminos, ¿no? Yo no me puedo enojar con él porque no sea peronista. Al revés, tengo la responsabilidad de Claro, peronizarlo, ¿no? sí, ¿Cuántas cosas hay que haces mal vos, Mati? No me cuentes qué, no necesito detalles. Pero, un montón. bueno, por eso, imagínate si los que hacen bien eso se van a enojar con nosotros cada vez que lo hacemos mal. Sí, Es una no, vida de mierda y no aprendemos nada, ¿no? claro. Bueno, es exactamente, así de simple es el planteo. Y vuelvo al tema del iceberg que decía recién, me dispersé un poquito. Así como lo que está del nivel del agua para arriba, que es lo visible, son fuerzas globales, que son el terreno donde se sienten más cómodas las élites conservadoras o neoliberales, porque son más cosmopolitas, están más integradas, viajan más, tienen más guita y están más dispuestas a comprar espejitos de colores. En estos procesos, esto entra en tensión con un cúmulo de fuerzas y de elementos tanto o más importantes que son invisibles y que son locales, ¿sí? Porque a Facebook, digamos, no alcanza con Facebook, con Google, con Amazon, con Netflix, con WhatsApp, ¿no? Si no, copiarían y pegarían la misma campaña en todos lados. Lo han intentado, pero con suerte muy dispar. Digamos, no todas las revoluciones de los colores han sido un éxito. ¿Por qué? Porque esas fuerzas globales, que son desterritorializadas, si ustedes quieren, porque son inasibles, no sabemos a dónde ir a buscarlos, cuando llegan acá, o a otro lado, se encuentran con una cultura determinada, con una identidad determinada, con una historia determinada, con unos valores determinados, con un humor determinado, con un lenguaje determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra fortaleza. ¿eh? Nosotros conocemos eso mucho mejor que nuestros antagonistas conservadores o neoliberales. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso. A nosotros, digamos, ustedes, si quieren saber cómo piensa una maestra, un jubilado, un albañil, tienen que caminar un poquito por su barrio, nada más. No tienen que garparle un consultor que vaya al campo y después les cuente. Tienen que recorrer un poquito su barrio, nada más. Bueno, Perón decía, para conducir un pueblo hace falta haber surgido de ese pueblo, ¿no? Bueno, para comunicarse con un pueblo es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, es eso lo que, el planteo no me olvides, es que es eso lo que tenemos que poner en valor cuando nos vamos a comunicar. Todo lo que tenemos en común. Tenemos un montón de cosas en común. ¿Sí? Entonces, frente a este cambio de paradigma, hay una actitud bastante reconocible, sobre todo en los líderes, digamos, que son más grandes que nosotros, que es seguir, persistir en las conductas que les funcionaron, aunque haya cambiado todo el contexto, ¿sí? Lo que yo llamo discutir de caballos cuando nos pasan los forté, ¿no? Hay otra actitud
es casi complementaria, opuesta y complementaria a esta, que es la de copiar acríticamente la novedad, ¿no? Es, bueno, hacer sin mediar ninguna reflexión, hacer lo que hacen ellos. Sonreímos, bailamos, nos ponemos camisa celeste. No sé si, creo que fue David Briego el que dijo que nosotros cuando nos ponemos camisa celeste parecemos colectiveros, no sé si se acuerdan. Bueno, el planteo nuestro es que tiene que haber una tercera posición en esto, ¿no? ¿Y cuál es la tercera posición en esto? Primero, ni negar el cambio de paradigma, ni copiar acríticamente lo que hacen otros. Es ver cómo pensemos la tecnopolítica como un sistema complejo de engranajes, ¿no? Como un ecosistema así digital o como una compleja maquinaria de muchos engranajes y muchas piezas. La pregunta del millón es ¿qué vamos a poner nosotros ahí adentro? ¿No? Nosotros creemos que nosotros tenemos algo muy valioso para poner adentro, que son los valores justicialistas y básicamente un valor que es muy caro a nuestro pueblo, que diría que es anterior al peronismo, que es el de comunidad organizada. Todo lo que nos llega desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, en esta porquería le llegan miles de estímulos todos los días, ¿verdad? Algunos son explícitamente políticos y otros no, pero hasta los que parecen no estar hablando de política tienen un trasfondo ideológico. ¿Están de acuerdo en eso conmigo? Aún cuando no estamos hablando de política, los contenidos tienen un trasfondo ideológico. Bueno, entonces, el planteo, la propuesta, lo que yo les traigo como idea, como sugerencia es militemos la comunidad organizada como una forma de vida, ¿sí? El neoliberalismo es un pésimo modelo económico, pero es un gran ordenador de la subjetividad, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque llena el vacío, o nos trae la ilusión de que va a llenar el vacío, y el vacío es lo que más angustia a los seres humanos, el vacío nos conecta con nuestra propia muerte, y eso nos angustia, nos deprime, nos pone muy mal, y no nos lo bancamos. Entonces, el neoliberalismo lo que nos propone, de manera no explícita, por supuesto, es un sentido de la vida. Viví consumiendo, comprá esto, vas a ser feliz. Lo compraste, no te funcionó, bueno, comprá esto otro, vas a ser más feliz. Entonces, ¿cuánta gente conocemos que a falta de otro sentido de la vida va saltando de una zanahoria a otra zanahoria más grande, a una zanahoria más nueva, a una zanahoria más rica, pero siempre saltando de zanahoria en zanahoria, y así se le va pasando la vida? Nosotros podemos decir, pobrecito, es una vida al pedo. Bueno, ese compatriota está muy aterrorizado por la idea del vacío, que es la idea de la muerte, ¿sí? Y está buscando de alguna manera conjurar ese temor. El neoliberalismo, sobre todo en su dimensión ideológica, porque en su dimensión política y económica lo arruina en todo sentido, eso es muy perverso, le da eso, le da una idea de felicidad atrás de la cual correr. Aunque no lo va a completar nunca, pero él no lo sabe. Él mientras tanto va por ahí. Ahora, ¿cuál es nuestro déficit? Que nosotros, hasta hoy, no hemos sido capaces... Come. Perdón, Cená yo... Cená. Me acabo de enterar que me estaban esperando para cenar. A ver, nuestra responsabilidad es que teniendo un proyecto de vida, un sentido de la vida para proponer, no hemos sido capaces de proponerlo. Entonces yo les planteo, en primer lugar, si estamos de acuerdo en que la comunidad organizada le da sentido a la vida, después veamos cuáles son las formas que tenemos de comunicar esto cotidianamente en todos los ámbitos donde nos movemos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Primero, el neoliberalismo arranca de una premisa falsa. La felicidad es siempre con otros, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo voy a hacer un ejercicio personal después. Si alguno quiere hacerlo, prenda el micrófono y lo hace. Yo les voy a contar los últimos 2 años los 3 momentos más felices que tuve. ¿Sí? En 2019, en marzo, salió campeón Racing. ¿Sí? Fui feliz junto a 80.000 personas en un estadio lleno. En julio nació mi última hija. Fui feliz con la beba, con la mamá de la beba y con mis hijos más grandes. Y después ganamos las elecciones. Fui feliz con la mitad del pueblo argentino. ¿Sí? La verdadera felicidad es compartida. ¿Sí? Los invito a que hagan memoria en el último par de años cuáles fueron los momentos más felices de su vida, ¿no? Y comparen esa felicidad, si es que le da la cuenta parecido a mí, si es que los grandes momentos de felicidad han sido colectivos, comparen eso con la felicidad que les puede dar
no sé, un consumo individual. Que puede ser de una zapatilla, una moto, un auto, lo que se les ocurra, digamos. ¿Cuánto dura la felicidad de un auto nuevo? ¿Cuánto tarda en decir, no, este no era, es otro? Bien, bueno, eso es lo que nosotros entendemos como organización, que es lo más profundamente político. ¿Sí? Después vamos a militar la candidatura de Ramiro, la candidatura de Gildo, la candidatura de Alberto y de Cristina. ¿Sí? Pero en la raíz que sustenta esas candidaturas es esto. ¿Por qué los voy a acompañar a Ramiro, o a Gildo, o a Alberto, o a Cristina? Porque son peronistas, como yo. ¿Por qué soy peronista yo? Porque no se puede ser feliz solo, porque la felicidad siempre es con otros, y porque la comunidad organizada me da una mayor calidad de vida. Y esto, insisto, esto está en el ADN de nuestro pueblo, y esto es inclusive anterior al peronismo. ¿Alguna vez rellenaron una losa? Levanten la mano, sí, o amen con la cabeza. ¿No? Sí. Yo no lo hice, pero sí vi cómo se hace. Bueno, pero ¿quiénes están? ¿Quién rellena la losa? Los amigos, los vecinos, ¿no? Sí. Cuando llega el momento de rellenar la losa, ¿vos qué haces? ¿Llamás 5 albañiles? No. Comprás 2 damajuanas, un gancho de chorizo y vienen tus amigos y rellenan la losa, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, eso es parte de nuestro ADN. Funciona un poco parecido en Uruguay, tal vez en el sur de Brasil. No tengo claro cómo funciona en Chile, pero te puedo asegurar que en Europa no es así. Te puedo asegurar que esa tradición no existe en Estados Unidos. Entonces, digo lo de la losa como un ejemplo tonto de hasta qué punto la comunidad organizada forma parte del ADN de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, aún los que fueron engañados por el macrismo, cuando votaron, no solamente votaron en contra de sus intereses, sino que votaron en contra de su tradición, y en contra de sus prácticas, no solamente por la losa. A ver, ustedes son muy jóvenes, no deben tener ni hijos, pero, y además creo que en Formosa no hay problema de tránsito, pero cuando por alguna razón acá uno no llega a la puerta del colegio porque hay mucho tránsito, porque se tuvo que quedar laburando más tarde, uno no deja a su hijo llorando en la puerta del colegio. Uno llama a otro papá o otra mamá y le pide que lo saque, ¿sí? Y entonces ese otro papá o esa otra mamá te hace la gamba y vos vas directamente a la casa del otro a llevarte a tu hijo. Y la semana que viene o la otra vas a ser vos el que llega y se lleva al hijo del otro, porque es el otro el que tuvo el problema, ¿sí? Bueno, es decir, la comunidad organizada es una práctica habitual de nuestro pueblo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es, con paciencia, con sutileza, con amorosidad, con las palabras indicadas y con las imágenes indicadas cuando está mediado a través de redes sociales o de alguna tecnología, mostrar a esa persona que lo que nosotros le planteamos no es ajeno a su vida, más bien todo lo contrario. Lo que es ajeno a nuestra vida es este discurso individualista. Digamos, ni nuestras clases populares, ni nuestras clases medias, que son unos primos de las clases populares, se manejan de esa forma. Entonces, el discurso individualista puede permear hasta un nivel, digamos, puede llegar a permear conductas, como ocurrió en el 2015, pero no puede interpelarnos más allá de un nivel bastante superficial. Lo que ocurre es que tenemos que ser nosotros los que dotemos a todos estos compatriotas de anticuerpos. Hoy tenemos una ventaja, que es que la realidad, digamos, nos heredaron un país desastroso. Pero básicamente, insisto, tiene que ver con eso, digamos. No se trata de militar las 20 verdades, no se trata de hablar de Perón, no se trata de militar estrictamente candidaturas, sino que digamos, todo eso va a ser mucho más potente en la medida en que nosotros, cada vez que abramos la boca y en cada gesto público, militemos esto de que la felicidad es colectiva y de que nuestro único destino es si nos organizamos como comunidad. No digamos, mostrándolo más que diciéndolo, y cuando lo decimos de una manera, bueno, como está en el libro, no explícitamente política. Es decir, lo otro que es importante, como consecuencia de todo esto, es que así como nosotros tenemos una forma de hablar propia, ¿no? Un lenguaje propio, un tono propio acá en la unidad básica, ¿no? Y seguramente hay un tono y un lenguaje propio para confrontar con el gorilaje cuando estamos en sesión en el Consejo Deliberante o en la Cámara,
de la misma manera que nosotros tenemos un lenguaje y una forma específica de comunicarnos, tenemos que desarrollar, tenemos la obligación, por lo que decíamos de antes del país de Sísifo, de que no vuelvan a destruir lo que nosotros construimos durante tantos años con tanto esfuerzo, porque cada vez que lo destruyen lo sufrimos en vida, lo sufrimos en muertes, lo sufrimos en hambre, en miseria, en desempleo, en destrucción de capital social de los argentinos. Tenemos la obligación de desarrollar narrativas específicas y formas de comunicación específica para este 25%, para que todavía no se terminó de peronizar, donde está tu amigo de la infancia, donde está el primo de Sol, el cuñado de Ramiro, mi cuñada, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso vamos a construir el 60% que va a garantizar los próximos 50 años de proyecto nacional. ¿Sí? No va a ser ni con nosotros, que ya estamos adentro, ni va a ser con Naiden Offes, el radical que tiene ustedes ahí, ni va a ser con él, claramente. Entonces, ese es el planteo estratégico de No Me Olvides. Y eso es lo que nosotros creemos que debería ser una mirada justicialista de la tercera posición. Insisto, yo no sé si esto nosotros lo hacemos bien, mal o regular. Lo que nadie nos va a sacar es el mérito de haber sido los primeros en decir, muchachos, acá hay un problema, que es que hay un paradigma nuevo que se llama tecnopolítica, y nosotros no podemos seguir mirándolo con categorías ajenas. Tenemos que mirarlo desde la doctrina justicialista. ¿Y qué podemos plantear desde ahí? Hasta acá nosotros nos dio el cuero para esto. Yo veo muchos jóvenes, no sé si alguno de ustedes estudió o estudia comunicación, pero si alguno puede tomar lo que nosotros hicimos y desarrollarlo y llevarlo más lejos, nosotros solamente vamos a estar agradecidos. Bien, Gastón, tremendo. Tenemos muchas cosas que aprender sobre este nuevo paradigma, sobre todo, como te decía, nosotros venimos con un trabajo como jóvenes de intentar cambiar algunas cosas de a poquito, y como te decía, esto de la pandemia nos tiró al frente y nos dijo, bueno, este es su momento, muchachos, háganlo ahora ya. Y tardamos meses en cambiar todos los mecanismos que veníamos haciendo, de trabajar en los barrios con Ramiro, y que era nuestro trabajo todos los días, todos los fines de semana, trabajar en los barrios, cambiarlo completamente y seguir haciendo de alguna manera política en redes y tratar de persuadir porque yo creo que, como vos decís, acá hay un rango de personas a quien persuadir, y creo que la juventud tiene ese rango un poco más complicado aún, de gente a quien se nos es difícil llegar, porque, como vos decís, y te lo digo yo también, es como les chupa todo un huevo, y que a nosotros por ahí hablarle de política, de Perón o de todo lo que nosotros sabemos o queremos hacerles llegar, nos cuesta que ellos nos entiendan o que ellos quieran verlo como nosotros lo vemos. Así que entendemos todos estos temas que vos nos estás diciendo. De paso, saluda a Ramiro, que obviamente gracias a él estamos haciendo todo esto, porque nosotros somos, como lo dijo mi compañera en el eje pasado, somos con la aguja todos los días, venimos y pinchamos acá para hacer las cosas, y él accede y también nos marca los ritmos que llevamos. Así que, Ramiro, si nos querés saludar, y te doy la palabra. Muchas gracias, Matías. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, Gastón, un gustazo conocerte. Cuando uno escucha a un compañero con tanta claridad conceptual, pareciera que somos amigos de hace mucho tiempo, y eso se da cuando tenemos unidad de concepción, que naturalmente después nos termina dando la unidad de acción a todos nosotros. Y la verdad que está bueno, digamos, hablar en un lenguaje muy llano. El grupo de jóvenes que te ha convocado son todos jóvenes, la mayoría menos de 30 años, con mucha polenta. Son esta juventud que Néstor, sobre todas las cosas, entusiasmó a involucrarse en la política y a creer que la política era la herramienta de transformación, que veníamos de la época donde decían el que se vayan todos, que la política, bueno, los políticos estábamos todos desprestigiados, que no servíamos para nada. Y siempre digo que
si vos ves un mundo negro y te crees blanco, y te tenés que entrar y manchar un poco, porque así es la única forma de sacar algún gris, porque si te quedás con tus títulos, tus honores, vi tu currículum, Gastón, que te ha formado mucho, y seguís solo en la parte académica, probablemente, bueno, puedas avanzar en el mundo de las ideas, pero siempre los verdaderos cambios se dan cuando uno se mete en el barro y se mete al barrio y trata de transformar, y meterse en política es meterse muchas veces en la boca al lobo, porque enseguida van a empezar a ponerte el rótulo de político, de corrupto, de vago, de chorro, y bueno, contra eso tenemos que luchar, pero cuando hay firmeza en los ideales y convicción en lo que uno viene a transformar, sabe que ese es un costo que lo debe pagar, y lo tenemos que pagar con mucha honra, con mucho gusto, y tiene que haber espalda para aguantar. Ustedes, los compañeros acá, son testigos de muchas difamaciones que en el caso personal conmigo hacen todos los días, y siempre digo que al árbol que se le tiran piedras es a los árboles que tienen frutos. Entonces, cuando uno es parte de un modelo, de un proyecto, de un estilo de hacer política que gusta, que llama, y van a haber otros que uno pone en evidencia y no van a querer que así sea, y van a entrar a combatirlo. Por eso es muy importante y pertinente este módulo que han elegido con Gastón, porque hoy la comunicación muchas veces termina siendo tan importante como la acción. Bueno, mi frase que siempre les digo: hiciste, no comunicaste, no hiciste. Entonces nosotros tenemos que ser muy estrategas en que hagamos las cosas también pensándolas en cómo se va a leer eso que estamos haciendo, y depende mucho de estas estrategias, estas técnicas que decía Gastón, de cómo nosotros podemos hacer que se pueda leer el mensaje y llegar a pescar fuera de la pecera, porque el desafío nuestro es ese, es decir, nosotros sabemos que a un compañero, un peronista, con que vos le cante la marcha, le cuente las 20 verdades y vea que tenés el escudo Perón, te va a seguir, ese no se va a mover, pero bueno, nosotros, ese 30% es inamovible, hay un 30% que no nos va a votar nunca, y bueno, creo que en el medio está ese 60%, que es el voto que por ahí pendula, y donde nosotros tenemos que buscar la diferencia. Como decía Gastón, los candidatos, los políticos que van a tener éxito en el mediano o corto plazo, son aquellos que logren entusiasmar a ese electorado del medio. Y bueno, ese es el gran desafío que la juventud tiene por delante, porque encima es un electorado joven que busca la inmediatez, que esto que hablábamos con Gastón de 16 años, le decía a un joven, y es el súper largo plazo. Entonces también tenemos que buscar convencer y hacer entender con un lenguaje que yo tengo 45, Gastón parece un de 25, no sé, lo veo más joven, pero estos chicos vienen con otro ritmo, con otro... todo es inmediato, somos de la era del descarte, de lo inmediato, de lo ya, y bueno, y la política tiene sus tiempos para lograr las transformaciones, entonces ahí la comunicación se hace totalmente estratégica, y bueno, nosotros en nuestro equipo, hoy están algunos mirando, siguiendo la transmisión, pero tenemos un equipo de 6, 7 especialistas en comunicación, que ya hace unos 7 años venimos trabajando fuertemente, y bueno, creo que en Formosa por lo menos somos una tendencia, una forma de comunicar, de manejarnos en las redes que ha gustado, que muchos la siguen, muchos las imitan. A veces también en esto nos queremos enojar porque hay algunos que salen a copiar, y esto es inevitable, es decir, cualquier negocio que funciona enseguida, tal que le pone al lado una peluquería es buena, y al poco tiempo tenés otro que pone una peluquería igual, pasó con los remises, pasó con los taxis, con las canchas de pádel, y va a pasar con nosotros. El problema sería si nadie nos quiere copiar. Entonces, eso es lo que también hay que entender, y no enojarse cuando otros salen a tratar de imitar. Así que bueno, muchas gracias, Gastón. Tuve la oportunidad de escucharte bastante. Tu señora está con la comida que ya se debe estar enfriando, así que no te queremos sacar mucho más tiempo. Gracias a tu familia por permitirnos un rato compartir con nosotros, y sin duda que tus palabras son brisas que soplan la brasa. La brasa está en la polenta que tienen estos jóvenes. Nosotros tenemos que soplar con nuestras ideas, con nuestra experiencia, con nuestra trayectoria, entusiasmar a que no la aflojen y que nada los detenga. Bueno, un abrazo a todos, compañeros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Olvídense de la cena, ahora charlamos, preguntamos, debatimos. Sí, sí, sí. Perdóname, Ramiro dijo algo muy importante, que yo, digamos, si él no lo mencionaba, yo por ahí pasaba de largo. Esto es otro cambio importante de concepción en el nuevo paradigma. Digamos, en la política como la conocimos los de los cuarentones, la comunicación era una segunda instancia, y digamos, que venía después de la política, y generalmente como digamos, de una jerarquía menor. Es decir, decidíamos en la mesa política y después al que pasaba por ahí decíamos, comunicame esto. Fue un avance cuando, en vez de decirle al primero que pasaba, agarramos uno que era un cuadro en comunicación. Pero la dinámica seguiría siendo, esta es la política, vos comunicala. ¿Sí? Hoy, la política y la comunicación están entrelazadas, a un punto tal que la política es la comunicación y la comunicación es la política. Por eso que yo decía que, digamos, de que en la comunicación se construyen o se pierden las mayorías. De hecho, piensen en el gobierno anterior, en el gobierno que se acaba de ir, dedicó más tiempo y más energía a las puestas en escena, ¿no? Para redes sociales y atender a los medios que a la construcción de política pública. Eso es un dato que no es menor. Y yo lo suelo ilustrar en los talleres con una comparación. Yo les pregunto, para entender cómo cambió el rol de la comunicación siglo XX, siglo XXI. El secretario de Información de Perón era Pol. ¿Cómo era ahí? ¿Perón conducía a Pol o a Pol conducía a Perón? Parece un sacrilegio la pregunta, ¿no? Parece una pregunta estúpida. Sin embargo, el presidente anterior era Macri. La comunicación la manejaba Durán Barba. ¿Cómo era la historia? ¿Macri conducía a Durán Barba o Durán Barba conducía a Macri? Miren cómo cambió digamos, el peso, miren cómo cambió la importancia relativa de la comunicación dentro de lo que es la política. ¿Quieren que vamos a preguntas? Veo que hay algunas cosas escritas acá. Sí, compañero, perdón. Acá justamente mi compañera Natalia te va a hacer las preguntas que estamos leyendo ahí, así vamos generando más. A los compañeros que quieran seguir preguntando, pueden seguir escribiendo y la vamos a ir diciendo, así que paso a Natalia. Hola Gastón, hola Ramiro, hola a todos y todas los y las compañeros y compañeras. Bueno, paso a leerle las preguntas. Antes que nada quería decirle que es un placer escucharlo. Justamente ahora, como dice Mati, en este tiempo de pandemia que estamos transitando, se vio más que nada que los militantes busquemos nuevas herramientas de comunicación y bueno, escucharlo a usted dando estos aportes de lo que es la tecnopolítica y demás es una herramienta más para nosotros, para entenderlo y así Perdón, también si no me tuteas me voy, a la práctica. Perdón. No, bueno, yo lo voy a cambiar entonces. Comienzo a leer las preguntas que fui anotando a lo largo de la charla. El compañero Matías pregunta cómo se puede llegar a persuadir al indeciso. También la compañera Sol dice algo. ¿Arrancamos por esa? Bien. La compañera Sol pregunta algo parecido, que es al gorila se lo persuade o se lo deja pasar de largo. ¿Arrancamos por ahí, querés? Son preguntas que van de la mano, así que si puedes respondernosla. Escucho muy bajito. ¿Te queda volumen? Arrancamos. Sí, ahí vamos a arreglar eso, Gastón, mientras podés responder la pregunta. Dale. Arranco por la de Sol, sobre si se persuade al gorila o no. Nuestra tesis es que no, que hay tareas más fáciles y más reconfortantes. Es decir, no es que no se pueda, que necesitas, no sé cómo se hace, digamos. Nosotros nos imaginamos un esquema de anillos concéntricos, ¿sí? Nosotros formamos un núcleo duro. Alrededor nuestro hay una periferia, y alrededor hay otra, y alrededor hay otra, digamos. Nos parece que el camino más lógico, y además el camino que más bien nos va a hacer a la autoestima y que más resultado nos va a dar, es empezar por lo más fácil, ¿sí? Empezar por lo que tenemos más cerca. Lo que tenemos más cerca, como decíamos, puede ser ese amigo de la infancia, puede ser ese primo, puede ser ese cuñado, puede ser una exnovia. Digamos,
la verdad es que yo no sé si se lo persuade al gorila. Yo sé que a veces, digamos, tenemos la tentación de confrontar con el gorila y eso nos saca tiempo y nos saca energía, ¿sí? Entonces, muchas veces los gorilas nos provocan para que entremos en ese juego. Y el tiempo que estamos discutiendo con los gorilas es tiempo que no estamos atendiendo, acompañando el proceso pedagógico de nuestros compatriotas, ¿sí? Que no son gorilas. Porque tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer nosotros es eso. Hay un proceso de maduración política que nosotros pudimos desarrollar y otros compatriotas nuestros no pudieron desarrollar por distintas circunstancias. Entonces nosotros tenemos sobre esos compañeros una responsabilidad pedagógica, ¿sí? Y pensemos que ganar una discusión es algo muy distinto de sumar una voluntad o de sumar un voto. ¿Sí? En general, cuando yo le gano una discusión a alguien, lo dejo frustrado, lo dejo humillado. Digamos, esa persona, si sabe que, digamos, si se dio cuenta que le gané la discusión, va a hacer cualquier cosa menos darme la razón. ¿No? Entonces, no estamos buscando ganar discusiones. Al gorila sí, cuando nos toca discutir con un gorila, tratamos de que se sienta lo más estúpido posible. Pero si hay público, no, porque mostramos una faceta de nosotros. Pensemos que este compatriota que a nosotros nos importa para sumar 60 es políticamente aniñado, ¿sí? Por alguna razón que dijimos, no terminó de completar su proceso de maduración política. Y esa niñez política, entre otras características, tiene una bajísima tolerancia al conflicto. ¿Sí? Entonces nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos quilomberos, vamos, planteamos las cosas como son, de frente y manteca. Y esa actitud nuestra muchas veces lo asusta y lo retrae al niño político. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo de modular nuestra intensidad, que es todo lo contrario de lo que hacemos cuando nos cruzamos con un gorila peludo. ¿Sí? No sé si con esto, Solcito, respondí. Sí, compañero, perfecto. Otra pregunta acá dice, ¿de qué manera podemos potenciar nuestra militancia en las redes sociales, que es donde más circulan los mensajes de odiadores seriales? Bien, yo creo lo siguiente. Las redes son grandes plataformas de conversación. Digamos, la estrategia es la misma para los territorios físicos y para los territorios digitales. Hay compañeros que saben de redes sociales muchísimo más que yo. ¿Sí? Nosotros no somos expertos en eso. De todas maneras, el consejo que puedo dar, que es muy básico, es rompamos el algoritmo. No sé si vieron el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales. ¿Lo vieron? Bien. Bueno, en la medida en que nosotros tengamos un comportamiento procíclico, es decir, en la medida que sigamos en la red discutiendo de política, nuestra pecera se va a achicar más. Digamos, el algoritmo nos va a encerrar cada vez más con los parecidos a nosotros. Y de esa manera no va a importar lo que digamos porque nos lo vamos a estar diciendo entre nosotros. La manera de romper el algoritmo, no sé, me imagino que ustedes deben usar mucho Instagram, es interesándonos por los contenidos que no son estrictamente de la política. Es la misma estrategia, primero porque así rompemos el algoritmo, porque si nosotros solamente posteamos de política, por una razón de economía y de modelo de negocios, el algoritmo quiere que nos quedemos más tiempo ahí adentro de esa red social. Entonces, nos va a dar mañana lo que ya comprobó en el pasado que nos hace feliz, porque cuanto más tiempo estamos ahí, más publicidad vemos, más rentables somos como clientes. Entonces, si yo solo miro política, me va a traer solo política. Y eso es un error político que ya hemos cometido en el pasado y ya sabemos cómo termina. Además, nosotros hemos visto recién que a ese compatriota nos unen un montón de cosas. El barrio, la historia, la familia, el humor, el fútbol, la cultura. Digamos, tenemos un montón de cosas en común con ese al que tenemos que persuadir. ¿Es necesario que empecemos por la política, que es justo lo que nos trae problemas? No. Nosotros creemos que la política se deja para el postre. ¿Sí? Este compatriota, yo hice una síntesis, no dije todo porque no los quería aburrir, tiene una característica, esto es parte de un estudio que se hizo con consultoras de distintos países, había consultoras de todos los continentes, ¿no? Y se hizo a la vez un estudio para ver cuáles eran las prioridades de estos sujetos que son los fluctuantes, digamos. Así como acá hay un voto duro peronista y un voto duro gorila, y hay compatriotas que van para acá y van para allá, esto se da en todos los países.
De hecho, qué sé yo, en Estados Unidos están lo que se llaman los swing states. Hay estados que son tradicionalmente demócratas, tradicionalmente republicanos, y hay estados que van por un lado para el otro. Bueno, con consultoras de distintos países se buscó saber cuál era la agenda de preocupaciones de estos ciudadanos del mundo que votan según la campaña, o digamos que no tienen una fidelidad política, ¿no? Y al conjunto de intereses y preocupaciones de este grupo se lo denominó el primer metro cuadrado. ¿Saben por qué? Porque las preocupaciones tenían en común que eran del orden de lo personal y de lo familiar, casi les diría de lo doméstico, ¿sí? No había preocupaciones del orden público. La agenda de estos sujetos que existen en el mundo está compuesta por mi casa, mi familia, mi trabajo, mi mascota, ¿sí? Mis vacaciones si me puedo ir por la pandemia, mi auto si lo puedo tener. Son preocupaciones de orden privado, ¿no? Entonces, primera reflexión, miren el desfasaje de agendas, ¿no? Nosotros le hablamos de la patria grande y ellos están pensando, como muchos, digamos, en la bicisenda, ¿sí? Lo público para ellos como mucho es la bicisenda, o como mucho es la cooperadora de la escuela. Y nosotros le hablamos de cosas que están, somos marcianos para ellos, le hablamos de cosas que están primero fuera de su horizonte de preocupaciones. Y en segunda instancia, por ahí hasta en un lenguaje difícil, digamos que no es del todo accesible. La estrategia acá, o el planteo de No Me Olvides, es hablarle, digamos, no hay ninguna necesidad de mentir, sino que, digamos, tenemos que hacer un pequeño laburo digamos, interno, porque nosotros también tenemos un primer metro cuadrado al igual que ellos. Simplemente que, digamos, lo que yo cociné hoy para mi familia, comparado con la patria grande, me parece una estupidez y a mí me parece indigno de mención, ¿no? Ahora, si es importante para mi vecino, a quien yo pretendo persuadir, automáticamente pasa a ser importante para mí también, ¿sí? No tiene sentido que yo lo machaque con la patria grande. Para llegar a hablar de eso en algún momento, primero tengo que construir empatía. ¿Y cómo construyo empatía? Con un terreno común, ¿sí? Y además asumiendo el estigma que me calzó la tele y los discursos de tantos años, ¿sí? Yo soy un marciano, yo por ahí tengo bolsos como López enterrados en el jardín de mi casa, ¿no? Entonces, si yo arranco hablando de política, yo automáticamente activo todas esas alertas y todos esos prejuicios, ¿no? Yo soy un marciano. Yo tengo que arrancar demostrando que no soy un marciano, que tengo una familia, que tengo que pensar el menú, de que le voy a dar de morfar, tengo que ir al chino a hacer las compras, ¿no? Tengo que pelearme con mis hijos más grandes para que pongan la mesa, para que la levanten. Eso nos hermana a todos, eso es humano, ¿no? Fíjense qué curiosidad, qué paradoja. El macrismo ganó en 2015 la Nación y la provincia de Buenos Aires construyéndole a sus candidatos una humanidad de la que carecían, ¿sí? Y los nuestros, que son superhumanos, no mostraban su humanidad, porque hablaban de política 24/7. Yo no reniego de hablar de política, para nada. Lo que digo es que nos tenemos que ganar el derecho a hablar de política, ganándonos la confianza de ese sujeto, de ese compatriota, logrando primero una cierta empatía. Si no, somos como troscos. Creo que los troscos casi son, digamos, que son invasivos, casi como que te quieren vender la prensa y casi que se te meten adentro del auto para venderte la prensa. Bueno, si nosotros no hacemos ese trabajo previo de ver a quién tenemos enfrente, de escucharlo y de construir un discurso acorde a cada circunstancia, nosotros somos como troscos. Los troscos le quieren vender, a todos le dicen lo mismo y a todos le quieren vender lo mismo. Bueno, eso era del siglo pasado, eso hoy no funciona. Hoy la comunicación es persuasiva. Yo no puedo persuadir a quien no conozco. Y no puedo conocer a quien no escucho. Entonces escucho a mi vecino para conocerlo, para saber qué le preocupa, y seguramente, digamos, entre sus preocupaciones y las mías, hay un terreno común, y arranco por ahí. Y en algún momento llegará la oportunidad de hablar de política. Porque si yo lo acompaño en su proceso de maduración, él se va a dar cuenta de que lo que pasa, porque él no es tonto, simplemente no maduró políticamente, pero no es tonto. En algún momento le va a caer la ficha de que lo que pasa en su primer metro cuadrado depende de lo que pasa en la MUNI, de lo que pasa en la provincia y de lo que pasa en la nación. Es decir, que lo que pasa en su vida cotidiana es la resultante de la política. Entonces, cuando discutimos política no es algo abstracto ni lejano, sino que cuando discutimos política estamos discutiendo cómo voy a vivir yo y cómo van a vivir mis hijos. ¿Sí? Pero tengo que ayudarlo a que se dé cuenta él, no sirve que se lo diga yo.
Acá el compañero Nicolás Maldonado pregunta si la palabra sería persuadir, ya que en un momento dijo que no se busca convencer ni cambiar de ideas a los que piensan diferente. Para nosotros es persuadir, digamos, a ver, es una construcción pequeña y cotidiana, ¿sí? No es, digamos, no estamos hablando de, digamos, cuando decimos los que piensan diferente, no estamos hablando de nuestros antagonistas, ¿sí? Digamos, hay gente que claramente adhiere a un proyecto colonial y hay otra gente que ni siquiera lo tiene claro, pero está enferma de odio, ¿sí? De odio gorila. El gorilismo es una enfermedad que tiene que ver con el odio a lo popular en general y especialmente al peronismo, ¿sí? Entonces, esos son impersuadibles. Por fuera de eso hay un montón de compatriotas que no han, digamos, que miran la política. A ver, arranco por otro concepto que no dije antes, ese de inteligencias múltiples, ¿sí? Nosotros, como le decía a Matías, digamos, todos nosotros hay cosas que hacemos mejor y cosas que hacemos peor. Todos nosotros tenemos inteligencias más desarrolladas, hola, y menos desarrolladas. Vení. Sí. Bien. Hay un concepto que es de un neurólogo que se llama Howard Gardner, que es el de las inteligencias múltiples. Él lo que sostiene es que las inteligencias son conjuntos de capacidades que tenemos para operar sobre la realidad, ¿no? Y que de acuerdo a distintos factores que tienen que ver con la historia, la cultura, la genética, etc., tenemos algunas inteligencias las desarrollamos más y otras las desarrollamos menos, ¿sí? El ejemplo más contundente que doy yo es Messi. ¿Por qué? La inteligencia sinestésica es la capacidad de mover el cuerpo con velocidad y precisión, ¿no? Esa inteligencia es la que tienen más desarrollado los deportistas de élite y los bailarines, ¿no? Eso es lo que, digamos, como Messi digamos, la tiene muy desarrollada, eso es lo que hace que cuando él juega al fútbol, si está inspirado, verlo sea casi un hecho estético, ¿sí? Ahora, termina el partido, va a la ducha, y después, ¿qué viene? La conferencia de prensa. La conferencia de prensa, lo que se juega es la inteligencia verbal. Y la inteligencia verbal de Messi no está a la misma altura, por decirlo amablemente, no está a la misma altura que su inteligencia física, plástica, sinestésica, ¿no? Ahí hay un ejemplo, probablemente una cosa tenga que ver con la otra. Se dedicó tanto a potenciar la inteligencia para la que tenía un don, que la otra la descuidó mucho, ¿no? Eso nos pasa a todos, es decir, todos tenemos algunas inteligencias más desarrolladas que otras. A ese concepto, que era de un neurólogo británico, nosotros, no me olvide que somos unos atrevidos, le agregamos un elemento que es la inteligencia política. Para nosotros, la inteligencia política es la capacidad que cada individuo tiene de reconocer sus intereses como nación y como clase, ¿sí? Y en segunda instancia, una vez que reconoce esos intereses, la capacidad de mirar a su alrededor y reconocer quién más tiene esos mismos intereses u otros similares o compatibles con los cuales poder construir una estrategia de poder, ¿sí? Eso es la inteligencia política. ¿Mm? Nosotros, como esa inteligencia, ¿perdón? No, pensé que terminé. Sí, bueno, entonces, nuestro compatriota al que tenemos que persuadir no es que sea más tonto o menos inteligente. Simplemente, así como cada uno de ustedes, les pido que hagan el ejercicio de pensar qué inteligencias postergó en su vida hasta hoy y por eso las tiene menos desarrolladas, digamos, porque decidió fortalecer su inteligencia política. De la misma manera, piense que este compatriota le pasó la inversa. Desarrolló más otras inteligencias y no, digamos, postergó su inteligencia política. Y acá hay un factor, acá juegan factores personales, familiares, culturales y también políticos e históricos, ¿sí? Piensen lo siguiente, piensen que en este país, hace 40 y pico de años, la política nos costaba la vida, ¿sí? Piensen que hay muchas generaciones para las cuales la política fue un tabú, ¿sí? Entonces, si hay algo que es un tabú, yo no me voy a acercar. Piensen cuánta gente de mi generación, por lo menos, creció en casas donde no había libros de política, donde en la mesa se hablaba cualquier pelotudez con tal de no hablar de política deliberadamente, porque eso le creaba a los adultos una ilusión de seguridad de que a mi hijo no le va a pasar nada, ¿no?
Entonces, cada vez que nos encontremos con un compatriota de estos, que es un niño político, ustedes piensen que ese niño político es la última cosecha o la última granada entre las costillas que nos dejó la dictadura, ¿sí? Porque hay una relación causal ahí. Cada vez que nosotros nos damos el gusto de maltratar a uno de estos, le estamos dando el gusto a un genocida, ¿sí? Cada vez que nosotros maltratamos a un compatriota de estos, hay un genocida en su tumba o en su calabozo o en su domicilio que se nos caga de risa. Y yo no creo que ustedes quieran hacer eso, ¿no? Bueno, vemos que se nos unió un integrante más al Zoom. Un saludo acá de todos los compañeros para él también. Seguimos con las preguntas. El compañero Agustín pregunta, el neoliberalismo busca siempre filtrarse por lugares de consumismo. ¿Qué podemos hacer contra eso? Yo diría que lo primero es dejar de pelearnos con eso. Yo diría que el problema es que, digamos, el problema no es que el neoliberalismo proponga ese sentido de la vida. El problema es que, digamos, ¿qué sentido de la vida proponemos nosotros? ¿Mm? Es como, ponen música para que bailemos. Digamos, yo puedo decir que esta música es una porquería, pero en algún momento tengo que tratar de poner música yo. ¿No? Más si no me gusta la música que pone otro. Ese es el planteo, muchachos. ¿Por qué no tratamos de poner música nosotros? ¿Por qué no tratamos de militar y de instalar los valores de la comunidad organizada en un lenguaje sencillo, llano, vinculado a ejemplos de la vida cotidiana, que además los va a interpelar a estos compatriotas? Porque es el lenguaje de estos compatriotas. Bien. Acá Micaela Servín pregunta, bueno, más que nada cuenta, ¿no?, que militar desde la comunicación, más aún ahora en tiempos fundamentales para la conquista de derechos, para las pibas. ¿Qué opina en cuanto a ello? Sí, coincido plenamente. Me parece que, digamos, la comunicación pasó de ser una función secundaria de la política a ser la arena en la que se disputa, es la arena de la disputa política hoy. Y sí creo, bueno, digamos, yo suelo hablar de esto, que el movimiento de mujeres, digamos, hizo un camino, digamos, en muchos sentidos, digamos, hay mucho para estudiar y aprender ahí, pero hay uno que a mí me parece muy inteligente y muy claro para tomar de ejemplo, que tiene que ver con la teoría del encuadre, ¿no? Nuestra cabecita, ustedes saben, más o menos funciona, nosotros tenemos cajones en la cabeza, cada cajón tiene una etiqueta, y cuando nosotros recibimos un estímulo del mundo exterior, para poder seguir viendo tranquilo tenemos que clasificarlo. Entonces, al estímulo le ponemos una etiqueta y lo guardamos en uno de los cajones que ya tenemos en la cabeza, ¿no? Un poco eso es la teoría del encuadre, que dice que eso es lo que los noticieros, una de las funciones de las noticias es decirnos esto tiene que ver con aquello, ¿no? Y así se van produciendo como cadenas de sentido. Hace 20 o 30 años, no sé cuándo exactamente, cuando empiezan con la recuperación democrática las primeras discusiones sobre la legalización del aborto, déjala, yo la subo. Se hablaba de esto como una cuestión religiosa, ¿sí? Y obviamente era un encuadre que no favorecía la legalización. Y los antiderechos lograron postergarlo. Saliendo de ahí, años más tarde, se reinstala la discusión y se logra plantearlo, logran un avance en las mujeres, que es sacarlo de la discusión religiosa y meterlo en la esfera de los derechos individuales. Y eso logra más apoyos, ¿sí? Sin embargo, esos apoyos no alcanzan. El gran éxito del movimiento de mujeres de estos últimos años es, habiéndolo sacado obviamente de la discusión religiosa, que es anacrónica, habiéndolo sacado después de la discusión de los derechos individuales, llevarlo a una esfera mucho más, mucho más potente en términos de interpelación de mayorías, que es, esto es una cuestión de salud pública, ¿sí? Esto no es un tema religioso, esto no es un tema de derechos individuales, esto es un problema de salud pública, ¿sí? Ese me parece a mí, que en términos de comunicación, es el acierto más grande, porque además por la evolución que se puede rastrear,
y es un ejemplo que tendríamos que aprender, sobre todo de cómo funciona la teoría del encuadre, cómo funciona esto de los cajones y las etiquetas en la cabeza, y que cómo cada uno de nosotros podría, digamos, cómo nosotros como organización deberíamos discutir, proponer un encuadre para cada medida, para cada proyecto, para cada cosa que vamos a militar, porque además también está la disputa del encuadre, ¿no? Porque los gorilas que tenemos enfrente son cualquier cosa menos tontos y van a tratar de decir, no, esto tiene que ver con esto, ¿no? Y vamos a disputar el encuadre y vamos a ver quién logra instalar su propio encuadre, ¿no? Me parece que ahí hay un ejemplo importantísimo. Falta una. La última pregunta, compañero, pregunta a Matías si existen otras formas de comunicación y si una de estas puede ser fotografía. Si existen otras formas de comunicación y si una de esas, perdón, la fotografía. Sí, por supuesto, a ver. Es la fotografía. Lo que nosotros, totalmente, sí, claro, a ver, nosotros lo que proponemos es una matriz de pensamiento. Traemos 3 o 4 conceptos y el desafío de cada uno de nosotros es traducir esos conceptos a lenguajes determinados, a piezas determinadas, en coyunturas determinadas, para acompañar campañas determinadas, de proyectos determinados, para cuestiones puntuales. Es decir, lo que nosotros intentamos compartir, como no me olvides, es una mirada de la comunicación. Esto perfectamente puede traducir, claro, a la fotografía. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Tenemos que ver cómo, digamos, cómo tienen que ser, digamos, qué imagen queremos construir, qué imagen visual tenemos que construir para que sea capaz de interpelar a estos compatriotas. No tengo ninguna duda de que esto es así. Y ahora lo que estamos haciendo es estos conceptos, aplicarlos a problemas específicos. Les voy a contar una intimidad de nuestra organización. Nosotros tuvimos unos meses de desilusión, sobre todo en el verano, después de haber estado con las áreas, digamos, discutiendo papers con las áreas de comunicación del gobierno nacional. Y después entendimos que efectivamente un cambio de paradigma es algo que lleva tiempo y es complejo. Entonces se nos pasó, estábamos un poquito ofendidos y se nos pasó rápidamente. Y hemos encontrado un camino de construcción alternativa que tiene que ver con llevar este planteo a resolver problemas concretos de organizaciones políticas y sindicales. Entonces, acompañamos y ayudamos, digamos, en sus estrategias y co-construimos estrategias con organizaciones sindicales, con federaciones, con municipios, digamos, obviamente con municipios que tienen gobierno peronista, o con bloques del Frente para la Victoria, donde, digamos, donde el Ejecutivo está a mano de un gorila. Es decir, tratamos de adaptar, digamos, el desafío de esta época, digamos, hoy que no hay una urgencia de ganar votos mañana, tratamos de adaptar este planteo y esta mirada de la comunicación y estos conceptos a las necesidades puntuales de comunicación que tienen los distintos compañeros en distintas organizaciones, en distintas circunstancias. Desde lo que les decía, de revalidar un municipio, o el desafío que tienen delegados sindicales que están preocupados porque los jóvenes desconfían de la organización sindical, digamos. Es decir, estos conceptos se pueden aplicar a distintos lenguajes, a distintas circunstancias y a distintas coyunturas, a distintos mundos. Sí, bien, gracias compañero. Le paso ahora la palabra a mi compañero Matías, así da el cierre. Desde ya le digo que, como dije al principio, es un placer escucharlo y aprender también nuevas herramientas para... Si no me tutea me voy. No, por favor. Bueno, compañero, entonces, gracias. Le paso a Mati la palabra. Bien, compañero, pasamos por todo. Creo que es más que necesario tener este tipo de contactos, porque nosotros creemos firmemente que nosotros nos podemos nutrir de otras realidades, como la de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, y poder trasladar todo ese trabajo acá y tratar de transformarlo para llegar a los que nos toca a nosotros, porque todos estamos en la misma, nada más que estamos en lugares distintos. Tenemos que llegar a
a la misma gente, pero en diferentes lugares y con diferentes idiosincrasias sobre todo, y ese es el punto de quiebre, digamos, para nosotros, tratar de ahora estas herramientas, tratar de bajarlas a nuestra idiosincrasia, tratar de transformarlas y generar contenido nuevo y que nos sirva para todos. Dos cosas quería señalar. La primera, como vos dijiste, que este año que no hay elecciones, siempre Ramiro nos recalca eso, que en los años que no hay elecciones se tiene que trabajar el doble para que el año de las elecciones sea un poquito más fácil todo el trabajo que llevamos adelante, y eso es lo que estamos haciendo también nosotros, tratar en este año de formarnos y de trabajar mucho para que el año que viene sea un poquito más fácil llevar adelante la campaña y todo eso que nos trasvasa por completo. Y la segunda, nosotros acá tenemos un conflicto que seguramente lo habrás visto, que la provincia se ve atravesada por un fallo de la Corte y todo ese tema. Y también nosotros de la parte de los jóvenes, que nosotros ahora vamos a ser voluntarios, que vamos a acondicionamos en los colegios para recibir a los coprovincianos también, que están en otros lugares y que ahora tienen que entrar masivamente. Recibimos agravios de todo tipo y vos sabrás de qué estamos hablando. Twitter es, por ejemplo, una fuente de odio inimaginable para este tipo de cosas. Y también es como que estas cosas nos hacen falta a nosotros, de tratar de ver cómo llevamos este trabajo a buen puerto, cómo mostrarlo de la mejor manera posible, cómo tratar de hacer que alguien comparta nuestro sentimiento de ayudar y solamente en eso, y después, como vos dijiste, ganarnos el lugar de hablar de política, pero por lo menos ayudando en el transcurso. Así que todo sirve, todo para nosotros es muy importante, así que desde ya te quiero agradecer, te agradezco estar acá en este momento y toda la predisposición previa que tuviste de hablar conmigo, de hablar con los compañeros, de escucharnos y obviamente estás invitado a ver, cuando todo esto pase, a venir acá a Formosa, te vamos a recibir con un buen asado, con un buen asado peronista, con todo lo que tenemos para ofrecerte a vos. Así que si querés decir algo y terminamos acá, así que muchas gracias desde ya, compañeros. Yo les agradezco mucho, Matías, Ramiro, a toda la orga. Y con respecto a esto del odio, con esto cierro, mirá. Digamos, no es fácil, es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿sí? Yo les cuento, yo doy estos talleres para limpiar karma porque yo soy un calentón, me enojo con todo el mundo, me quiero agarrar a piñas 2 veces por cuadra, ¿sí? Entonces yo soy el anti-ejemplo, no soy ejemplo de nada. Pero está comprobado que la mayoría de los seres humanos quieren vivir en paz, ¿sí? Y las expresiones de odio no son irritantes solamente para nosotros, no son molestas solo para nosotros, ¿sí? Yo apostaría que tu amigo de la infancia, ¿sí? O el primo lejano de Ramiro, también, digamos, que no son peronistas, también digamos, sienten una profunda molestia, una profunda incomodidad cuando ven a alguien insultando, o eso de, digamos, o deseando la muerte, cosas así. Yo apostaría que la mayoría de las personas normales no comulgamos con eso. Entonces, esos discursos de odio, sin proponérselo, nos dan un elemento en común. ¿Qué tenemos en común, peronistas y no peronistas? Que la mayoría de nosotros no queremos vivir en un ambiente tan tóxico. Entonces, hasta por ahí nos dan la puntita para acercarnos a ese vecino y decirle, sí, la verdad que qué cagada, ¿no? Que haya gente así, ¿no? Y por ahí hasta lo podemos convertir en un elemento para construir. Y que tenemos en común que queremos vivir en una sociedad donde la gente no se exprese de esa forma. Y de paso vamos condenando los discursos de odio. Y vamos arrinconando y exponiendo a esos locos, ¿no? Estamos entonces, compañeros. Obviamente, muchas gracias. Y para todos, la semana que viene tenemos el cuarto eje, que se trata de peronismo y feminismo, que vamos a tener el honor también de recibir a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez para que nos venga a hablar de este tema. Así que vamos sumando experiencia, vamos a sumar formación también.
Así que muchas gracias a todos, gracias Gastón, gracias Ramiro por brindarnos este espacio también, y nos vemos la próxima. Chao, buenas noches. Buenas noches. Sí. Gracias Gastón, gracias compañeros, un abrazo.